¿Qué tal? Nosotros somos el equipo número 7 y los integrantes son Julián, César, Abdiel y yo, su servidor Alan. Este video es parte de la actividad fundamental número 1 y lo que explicaremos es el circuito amplificador de instrumentación. Bueno, yo soy Julián Vega y a mí me tocó en la realización de la actividad hacer una fuente variable de voltaje, la cual tenemos una entrada de corriente alterna de 160 volts que después pasa por un transformador de 10 a 1. Este va conectado a un puente de diodos, como aquí se marca es el 1B4B42. Después hacemos las conexiones de un capacitor electrolítico de 3300 microfaradios. Después un capacitor normal de 0.1, que esos van a la entrada de un LM317AH. Y luego después la salida es una resistencia de 220 ohms, que va conectado el ajustable y la salida con un potenciómetro de 10 kilos para después la salida ir conectada a otro capacitor electrolítico de un microfaradio. Y ya después esta es la parte de todo esto, viene siendo la fuente variable de voltaje con todos estos componentes que estoy señalando aquí, y esto es lo que a mí me tocó hacer como parte. El potenciómetro sirve para manejar el voltaje, ya sea subirlo hasta 16 volts, o bajarlo hasta 1.5, 1 punto y cacho, porque es lo que nos da de voltaje manejándolo con el potenciómetro. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Abdiel Isaac y esta es la parte del amplificador de instrumentación. Como explicó mi compañero Julián, en la parte izquierda podemos ver la parte de la fuente de alimentación, la fuente de voltaje, y después de este capacitor de un microfaradio llega el voltaje al amplificador de instrumentación. El amplificador de instrumentación regularmente ya viene encapsulado en un integrador, pero se puede usar o se puede hacer con 3 amplificadores operacionales. Es el amplificador 1, el amplificador 2 y el 3. El amplificador 1 y 2 forman la parte número 1 de este circuito, y del amplificador 3 es la segunda parte. El segundo amplificador, que es la parte 2, forma la parte, o como está estructurado este amplificador, es un amplificador diferencial, o también conocido como resistador. Lo que va a hacer es restar el voltaje que entra por aquí y el voltaje que entra por acá. Yo lo llamé como el voltaje B, que está en este lado, menos el voltaje de A, que está de este lado. Entonces, en la entrada de este amplificador de instrumentación, tenemos aquí la entrada, pasa por este amplificador y llega aquí. Ese voltaje que está en este punto es el mismo que está en este punto, así que podemos llamar como el voltaje 1 es igual al voltaje 1 que está aquí. Esto se toma gracias a que en este amplificador hay una resistencia muy grande, entonces impide, ¿no?, que entre la corriente. Entonces el voltaje que entra es realmente el que está aquí, supuestamente, ¿no? Pero hay un poco de diferencia ahí, ahorita se va a ir. En el amplificador de abajo, la parte 1 es la parte 1 porque ambos amplificadores tienen los mismos componentes o son simétricos. Entonces esto mismo que está aquí es igual a lo que está aquí abajo. Entonces este voltaje que está aquí, el voltaje 1, de este lado de acá, de este resistor de aquí, hay un voltaje 2 que es el que entra a este amplificador, y este voltaje 2 que está de este lado es el mismo que está en este punto de aquí. Se puede llamar como voltaje 2, V2.
Entonces, lo que va a hacer es de que la diferencia entre el voltaje 2 menos el voltaje 1 es la que va a ser multiplicada por la ganancia, que ahorita lo explico, y es lo que va a salir aquí a la salida, ¿no? Entonces, sin la ganancia, lo que haría es solamente este amplificador, sería voltaje 2, que es el que está aquí, menos este voltaje 1, y es lo que sale aquí a la salida. Pero la función de este amplificador es amplificarlo a una ganancia requerida, ¿no? Que uno la puede variar y acomodar a su gusto. Y lo especial de este amplificador es de que amplía la ganancia, perdón, la corriente, la amplifica de una manera muy detallada, haciendo que, por ejemplo, los ruidos no se den o se eliminen, ¿no? Entonces, siguiendo con la explicación, teniendo definido que este punto es V2 y este es un punto V1, pasamos a lo siguiente, que es definir cómo puedo tener mi ganancia, en este caso una ganancia de 10. Entonces, mi diferencia va a ser, por ejemplo, aquí vamos a darle a correr a la simulación. Entonces, en la simulación tenemos esta parte aquí, podemos ver que el voltaje 1, que es este de aquí, menos el voltaje 2, entonces sería voltaje 2 menos el voltaje 1 son 4 voltios, menos 4 voltios. Entonces, el voltaje de salida va a ser inverso, y como son 4 y la ganancia de aquí es de 10, podemos ver que se multiplicó por 10, ¿no? 4 por 10, 40. Entonces, tenemos un resultado aproximado a menos 40, casi menos 41. Entonces, la ganancia aquí está tenemos una resistencia de 5 kiloohmios, entonces aquí con el 40% son 2000 kiloohmios, con una resistencia ahora de un 60% de los 5 kiloohmios que tiene esta resistencia sería 3000 kiloohmios. Entonces aquí hacemos la resta, ¿no? Voltaje 2 menos voltaje 1, 9 menos 12, 4 por 10, casi menos 40, no menos 37 voltios. Entonces, de esta manera, la ganancia que tenemos aquí es de 10. ¿Cómo se tiene esta ganancia? Bueno, tenemos que la ganancia del segundo amplificador, del amplificador restador, es R2 entre R1. Entonces sería 2 entre 1 te va a dar 2. Y la ganancia de la parte 1 dice que es 1 más la multiplicación de 2 veces RF entre R o entre RG, que también se conoce de esta manera. Así que tenemos que 2 por 2, 4 más entre 1 sería 4 más 1, 5. Entonces la ganancia aquí es 5 y la ganancia de acá es 2. Esas ganancias se multiplican, entonces sería 5 por 2 te da 10. De tal manera que al tú tener una diferencia de 4 al tú tener una diferencia de 4 voltios, la ganancia que va a ser inversa, porque es una resta de 9 menos 12, te va a dar menos 4, que multiplicado por 10 llega hasta menos 40. Entonces, de esta manera se comprueba cómo en este amplificador de instrumentación se puede cambiar las resistencias tanto a una ganancia menor o una ganancia mayor, pero que al final sea detallada, ¿no? Esa amplificación y que sea sin ruido, en este caso, ¿no? Con este amplificador de instrumentación. Bueno, de esta manera damos el siguiente paso a mi compañero César. Gracias. Mi nombre es César y yo les voy a hablar sobre el bloque de los comparadores. Bueno, como mencionó mi compañero Isaac, el voltaje que él entrega en esta parte es negativo debido a la resta del voltaje 2 menos el voltaje 1. Como el voltaje en este amplificador siempre es mayor que entonces el voltaje de salida en este punto siempre va a ser negativo. Para este caso, para hacerlo positivo, utilizamos un amplificador inversor, como podemos ver en esta parte. Al integrar este amplificador, ¿qué hace? Que el voltaje, como se puede apreciar aquí, menos 40 volts, lo convierte a positivo, a 40 volts. Bueno, para hablarles sobre los comparadores, tenemos este ejemplo. En este caso, este amplificador, como podemos notar, tiene un transistor
tiene un voltaje positivo y un voltaje negativo, y el voltaje de referencia. Para este caso, el comparador, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el voltaje más es mayor que el voltaje menos, se dice que este amplificador satura positivo. ¿Qué quiere decir? Que este transistor está en corte. Hagan de cuenta que aquí en esta línea se corta, no pasa nada, ¿sí? En cambio, si el voltaje negativo es mayor que el voltaje positivo, este transistor se satura, es decir, se queda como está. Pero ¿qué pasa? Como nosotros estamos manejando en la parte de abajo una tierra, es decir, 0 volts, y acá tenemos el VCC, es decir, un voltaje positivo, ¿qué pasa cuando se queda saturado? Entonces el voltaje se va por este caminito, y es decir, queda 0 volts, ¿sí? Entonces, para este caso, nosotros el voltaje que entra a estos comparadores, lo vamos a manejar de tal manera. Para hacer estos comparadores, el voltaje del amplificador operacional 1 siempre tiene que ser mayor que el voltaje del amplificador operacional 2, para que haga esa pequeña comparación. Entonces, al momento de que si nosotros metemos un voltaje, en este caso 40 volts, lo metemos a estos dos amplificadores, a estos comparadores, ¿qué pasa? Este voltaje del amplificador 1 tenemos 42 volts y aquí 38. Como los 40 volts están dentro del rango, es decir, aquí, como el voltaje más es mayor que el voltaje menos, que son 42, mayor que 40, entonces este amplificador está en corte. Hagan cuenta que aquí no tiene línea. En cambio, estos 40 volts, ¿qué pasa? Este voltaje más es mayor que el voltaje menos. ¿Qué quiere decir? Que también satura positivo, y aquí este amplificador está en corte. Como ambos están en corte y aquí tenemos un voltaje de referencia, entonces este voltaje pasa por aquí a través de esta resistencia y hace que este LED encienda. En cambio, si este voltaje fuera mayor, ¿qué pasa? Como el voltaje negativo va a ser mayor que el voltaje positivo, un ejemplo 43 mayor que 42, este se va a saturar, entonces todo esto se va a ir a tierra, es decir, 0 volts. Aquí, como hay un transistor, se va a ir por este caminito y este no va a encender. Lo mismo pasa aquí. Bueno, sí, este está saturado y está en corte, pero ¿qué pasa? Pues se va por este caminito. En cambio, si fuera menos, en este caso diríamos 37 volts, como el voltaje negativo es mayor que el voltaje positivo, este también va a estar en saturación, se va a ir por este caminito, por el transistor pasa y este no va a encender. Entonces tiene que estar, como la actividad lo dice, tiene que estar dentro del rango. En este caso 40 volts es menor que 42 y es mayor que 48. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos amplificadores están en corte y el voltaje de referencia entra y hace que LED encienda. Así es como hace la comparación. Como podemos tener aquí, corremos la simulación. Aquí el único detalle que nosotros tuvimos fue que la fuente de poder, es decir, no nos daba la corriente que se nos pedía. Nosotros escogimos un voltaje de 15 volts y la corriente que daba era de 3 miliamperes, como pueden ver aquí. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Nos adaptamos a estas mediciones que este circuito nos daba. Entonces, aquí nosotros escogimos cuando la resistencia de carga que tenemos aquí, hicimos mediciones, y cuando lo tenemos al 0%, esta resistencia de carga variable que nos daba en la salida, aquí nos daba un voltaje de menos 44.7 volts y una corriente de 4.47 miliamperes. En cambio, si la
resistencia de carga la tenemos al 100%, nos da un voltaje en este punto de menos 28 milivolts y una corriente de 2.90 microamperes. Entonces, con estos valores lo que hicimos fue adaptarnos nosotros para demostrar el funcionamiento de este circuito. Lo que hicimos fue escoger un rango de entre 0% y 100%. Nosotros escogimos el rango de 29% y el otro de 71%. En el 29% medimos en este punto un voltaje de menos 42 volts, 42 volts y una corriente de 4.20 miliamperes. En cambio, si aquí esta resistencia de carga la ajustamos al 71%, tenemos un voltaje en este punto de menos 38 volts y una corriente de 3.80 miliamperes. Entonces, para demostrar el funcionamiento, nos ajustamos a esos parámetros, a esos valores que hicimos en la medición y ajustamos estas fuentes que son las de referencia para los comparadores. Entonces, como al 71% teníamos 38 volts, aquí lo ajustamos. Y al 29% teníamos 42 volts, que fue los valores de las fuentes que aquí asignamos. Entonces, la corriente que va a estar entre 29% va a ser de 4.20 mA y en el 71% de 3.80 mA. Entonces, vamos a escoger ese rango para hacer la demostración de que sí funciona. Entonces, como pueden ver, aquí vamos a ajustarlo al 30%. Aquí. Entonces, como pueden ver, aquí nos marca un voltaje de menos 41.9 volts. Entonces, al pasarlo por el amplificador inversor, tenemos el voltaje positivo. Y como podemos ver, el LED está encendido. ¿Debido a qué? A que el 41.9 está dentro del rango. Pero ¿qué pasa si lo ponemos hasta el... Bueno, aquí era al 29%. Al 29%, como había mencionado, te da un valor de menos 42 volts y 42. Entonces aquí, en este caso, como son iguales, entonces... En este caso no va a encender el LED, tiene que ser un poquitito menos. En cambio, si lo ajustamos a que entre un valor de 29% y 71%, no sé, el 38%, ¿qué pasa? Tenemos un voltaje de 41.1 volts que está dentro del rango de los valores de las fuentes de referencia, entonces sí enciende el LED. Y además que la corriente en este punto es de 4.11 mA. Como hemos mencionado, está dentro del rango de 3.80 mA y 4.20 mA. Pero ¿qué pasa? Si lo bajamos menos de 29, que es el que tenemos de referencia, no sé, 20%. ¿Qué pasa? Tenemos un voltaje de menos 42.9 volts y una corriente de 4.29, o sea, está fuera del rango tanto de los voltajes como de la corriente y el LED está apagado. En cambio, lo subimos la resistencia de carga hasta el 71% aquí, ¿sí? Entonces, en este punto tenemos un voltaje de menos 38 y una corriente de 3.80, es decir, está dentro del rango. ¿Qué pasa? Como está dentro del rango de 38 volts y 42, el LED está encendido. Pero si pasamos el rango del 71% al 84%, por ejemplo, tenemos un voltaje de menos 24.1 y una corriente de 2.41 miliamperes. Están fuera del rango tanto de voltaje como de corriente y el LED se encuentra apagado.
Es decir, el funcionamiento del circuito es el correcto, debido a que, por ejemplo, aquí tenemos 12.6 volts, que es el voltaje 2. Sí, 12.6 volts menos 15, entonces tenemos 12.6 menos 15, tenemos menos 2.4 volts. Si lo multiplicamos por la ganancia de 10, aquí tenemos menos 24 volts. Es decir, esta parte funciona debido a que la diferencia de estos dos voltajes y la ganancia de 10 si lo aumenta. También el voltaje negativo lo pasamos a positivo con este amplificador inversor y lo comparamos con los valores de referencia, y en este caso, como el 24.1 está fuera del rango de comparación y el LED está apagado. Y ya con esto damos por concluido lo que viene siendo el video para la actividad fundamental 1.